21:58. Empezamos tarde porque tenemos que darle una información de último momento, que para mí, a mi entender, es la acusación más grave que jamás se le hizo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta ahora. La acusación más grave. Antes de eso, quiero explicarte que estoy con este cabestrillo, así se llama, porque me operaron del manguito rotador. Más si al final del programa te explico con detalle, si querés el detalle, pero que voy a estar todo el programa así, nos vamos a divertir juntos en todo caso, si vos te reís desde allá y yo me río un poco también. Programón, y no solo por lo que te voy a adelantar. Está acá, para mí, uno de los periodistas más serios de la Argentina, más prestigiosos, Alfredo Leuco. Además, uno de los pocos amigos que tengo en la profesión. Está acá un periodista de Clarín que está siguiendo con mucho detenimiento los allanamientos alrededor de la causa Los Sauces y el tema del fútbol para todos, del que también vamos a tener información exclusiva. Estoy hablando de Nicolás Pizzi, de Clarín. Y está también el doctor Matías Morla, porque a Víctor Stinfalen, más allá de lo que uno piensa o no, lo han transformado en el villano favorito. Pero ahora yo te pido que me escuches. Son unos minutos nada más. Pero es importante que lo hagas. Esta es una información de último momento. Cristina acaba de ser acusada de recibir coimas. Esa acusación entró a última hora del viernes en el juzgado de Claudio Bonadío. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo acusada nada más y nada menos que de recibir coimas. Más allá de la pena, para mí, desde el punto de vista jurídico y político, es la denuncia más grave que recayó sobre ella desde que empezó a hacer política. Y según fuentes judiciales con las que hablé, la acusación, si se prueba, sería tan fácil, pero tan fácil de probar, que podría complicar y mucho judicialmente y políticamente la carrera de la presidenta. O para decirlo de una manera un poquitito menos elegante, está en el horno. Está en el horno. No le va a alcanzar actos políticos en Comodoro Pi para decir que la están persiguiendo. Y lo que quiero decir, para que vos lo entiendas, es que si esta denuncia prospera, ya no sería necesario, para procesarla, que Lázaro Báez se convierta en un testigo arrepentido o en un imputado colaborador. Y tampoco resultaría imprescindible, y esto es importante para vos, que ves imágenes y lees títulos, que el fiscal Guillermo Marijuán o el juez Sebastián Casanelo encontraran una bóveda oculta con 5.000 millones de dólares. O 100 cuentas en negros en el exterior de 50 millones de dólares cada una. Esto para probar que Lázaro lavó dinero que le hicieron ganar Néstor y Cristina en los últimos 12 años. Porque bastará, en todo caso, con esta nueva denuncia, que ahora te vamos a mostrar en exclusiva, con detalle, vas a ver que es fácil de comprender. Bastará que el fiscal Carlos Rívolo y el juez Claudio Bonadío prueben la acusación de la diputada nacional Margarita Stolbizer, la acusación que formuló el viernes pasado en su ampliación de denuncia. Tiene que ver con la causa Los Sauces, y enseguidita te la vamos a mostrar. La acusación es tan directa y tan sencilla que abruma. La acusación es tan directa y tan sencilla que abruma. Stolbizer denunció que Cristina Fernández recibió coimas, sobornos o dádivas a cambio de otorgar a Báez y a Cristóbal López negocios del Estado que incluyen sobreprecios, falta de control, la vista gorda de organismos públicos, los organismos públicos deberían investigarlos. Y el delito que incluye Margarita en su denuncia está previsto en el artículo 256 y se llama, de nuevo, cohecho. Al cohecho también le dicen retorno, coima, mordida. Tiene muchos sinónimos, ¿no, Alfredo? Sí, el Diego, la tuya. El Diego, la tuya. Contempla 6 años de prisión
y la imposibilidad de ejercer cargos públicos a perpetuidad. Recién estamos hablando con Nico Pizzi, que es un especialista en los temas que involucran a Comodoro Pi. Y nos pusimos a analizar, a ver cuál es la pena que tiene este delito. ¿Cómo habría recibido Cristina estas coimas, según Margarita Stolbizer? Miren qué sencillo, si es verdad, ¿no? Y si se prueba. A través del cobro de alquileres de múltiples inmuebles, incluidos los departamentos de Puerto Madero, inmuebles en la Patagonia, que Lázaro y Cristóbal pagaron sin chistar. Por ahí debe haber algunas fotos de Madero Center. Estas son fotos del edificio Madero Center y de algunos departamentos de prototipos. Cristina tiene unos cuantos ahí. El problema no es el lujo de los departamentos. El problema es, ¿cómo lo consiguió? ¿Fue tan solo una abogada exitosa? ¿O se los compró con el mecanismo que está definiendo Margarita Stolbizer? Hay varias preguntas para hacerse. Primero, ¿por qué Cristina Fernández necesitaba precisamente estos inquilinos si el mercado de alquileres es grandísimo? Y segundo, ¿qué necesidad tenían Lázaro Báez y Cristóbal López de alquilar propiedades justo a semejante propietaria? Miren qué razonamiento sencillo, ¿eh? Ustedes vieron la cantidad de propiedades que tiene Lázaro Báez, ¿no? No necesitaba andar alquilando. Y el propio Cristóbal López, si mal no recuerdo, ya tenía departamentos en el mismo barrio de Puerto Madero. ¿Para qué pagar por el alquiler de algo que te sobra y que tenés? Departamentos, oficinas, cocheras. Bueno, Margarita Stolbizer dice que esto es un retorno. Que todo esto se produjo al mismo tiempo. Que mientras Lázaro Báez hacía rutas mal, ahora van a ver, porque se viene el informe que explica un ejemplo de este mecanismo. Y Margarita Stolbizer y su asesora Silvina Martínez le pusieron la ruta más cara del mundo. Van a ver lo que es esa ruta. Bueno, ruta. Serripio que hay ahí. ¿Para qué hicieron todo eso? ¿Para qué alquilaron? Para compensar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y para compensarla por qué? Bueno, en el caso de Báez, para que le adjudicara muchas obras. ¿Saben que hasta no hace mucho todo el mundo creía que era Néstor el gran adjudicador de obras? Báez le adjudicaron 51 obras en los últimos años. Y 37 de esas 51 se la adjudicaron bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y la tolerancia por los sobreprecios, los incumplimientos, la duplicación de costos y otras irregularidades se produjeron en ese periodo. Lo que hizo Cristina y sus ministros, lo hizo en ejercicio de sus funciones como jefa de Estado. Nicolás Pizzi cubrió los allanamientos de Bonadío. ¿Saben qué busca Bonadío? Yo sé que para ustedes todos estos datos son complejísimos, pero busca algo sencillo. Busca recoger los recibos de pago de expensas, servicio de cable y de teléfono, para confirmar lo obvio, que las propiedades son de Cristina, es decir, de los sauces, y que las empresas que pagaron el alquiler son de Lázaro y Cristóbal. Nos detenemos un segundito ahí. Hay un recibo que publicó Infobae, que es un recibo del pago de alquiler de una empresa que es MIS, que es de Cristóbal López. Míralo, a ver si lo puedes mirar. ¿Me lo pones en la pantalla? Ponémelo pleno en la pantalla, porque hay dos o tres datitos muy interesantes. Miren acá, me voy a acercar. Inversora MIS, que es la empresa de Cristóbal López, Avenida Córdoba 657, donde tiene el domicilio fiscal. Lo quisieron cambiar a Comodoro Rivadavia, pero no pusieron. Y por ahí
está la fecha, 1 de abril de 2014. Y el pago del alquiler. A ver si podemos bajar un poquitito más. Ahí está. Está el quit, ingresos brutos, Avenida Córdoba, inversora M&S, S.A., venta, locación de oficina, octavo D y 5 unidades complementarias de cocheras. 5 cocheras, ¿no? Edificio Madero Center, Juana Manso y Trinidad. Y parame un poco acá. Pagaron un alquiler de $27.500 a una cotización de 8.3 que daba en ese momento 220.000 y pico de pesos. Ahora son 400.000 pesos. Pero volvame acá. En el medio del cepo, yo sé que es un detalle, pero es un detalle simbólico fuerte. En el medio de las restricciones por el cepo cobraban 27 millones de dólares. La familia Kirchner. $27.500, perdón. Voy de nuevo, $27.500. Lo que está sucediendo ahora, y este anticipo que te estamos dando, confirma lo que veníamos anticipando hace un tiempito. Primero, que no se necesita que se arrepienta para que esto avance. Segundo, que la causa Los Sauces es casi gemela a la de Otesur. Segundo, que va a avanzar, a mi entender, con más rapidez y con más velocidad, porque a la de Otesur la durmió durante 8 meses y pico Daniel Rafecas. Y a la de Los Sauces la impulsa Bonadío, quien ya mostró su voluntad de investigar cuando la tuvo en sus manos y ordenó 30 allanamientos. De hecho, si mis fuentes no se equivocan, dentro de una semana Bonadío va a procesar a la expresidenta por la causa del dólar futuro. Y tercero, entre las cosas que te decíamos, es que este manipulite medio a la Bartola, con alguna desconfianza por parte de algunos actores, para mí es irreversible. No le van a alcanzar a Cristina actos políticos en Comodoro Pi para terminar de pararlo. Y menos que algunos interesados intenten embarrar los expedientes, porque cualquiera que vaya para atrás, la lógica de lo que está pasando se lo va a llevar puesto. Luego, Los Sauces es gemela a Otesur, las causas. Lo único que las diferencia es que en el primer caso, Los Sauces, el retorno, entre comillas, como dice Margarita Stolbizer, a Cristina le llegó a través del pago de alquileres de inmuebles. Y el segundo, a través del pago de habitaciones de hotel que algunos dicen que no se llegan a ocupar. Lo que hizo Margarita Stolbizer el viernes con su ampliación de denuncia es dar un ejemplo concreto, además de cómo Cristina le adjudicó a Baez la ruta más cara del mundo. Ahora te lo vamos a mostrar. Pero lo que dice Margarita es que mientras se la adjudicaba, usaba el cobro de esos alquileres en Puerto Madero y en otros lugares como una forma de coima y autorizaba sobreprecios, sobrefacturación. Todas las cosas que denunció Elisa Carrió en 2008 y que hace unas semanas Leo Fariña repitió en sede judicial. A esta altura del partido es necesario detenerse en un par de cuestiones que explican por qué el futuro judicial de la expresidenta para mí va a ser negro y que es una cuestión de tiempo. Una es sin duda el contexto político y las figuras que lo representan. Voy a hablar de 3 figuras. Una, el presidente Mauricio Macri. El jefe de Estado dio innumerables señales para mí de que no va a mover un dedo para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco va a mover un dedo para empujarla hacia una especie de inquisición judicial. Se lo hizo saber a todo el mundo y ese es un dato importantísimo. Otra figura importante en este contexto es Elisa Carrió. Más allá de cualquier crítica, Carrió está funcionando como una especie de garantía para evitar que cualquier fiscal o juez demore los juicios por corrupción o proteja a quienes cometieron delitos. Y la tercera, y yo lo quiero reivindicar cuanto antes, es la propia Margarita Stolbizer. En los últimos años, tanto ella como Graciela Ocaña, el fiscal José María Campagnoli, Ricardo Moner Sars, y también muchos periodistas, entre los que están Alfredo Leuco, cada uno en su laburo, Nicolás Pizzi también, haciendo su laburo, debimos hacer el trabajo que no quisieron hacer algunos fiscales y determinados jueces, aunque no somos ni jueces ni fiscales.
pero fue en especial Margarita en los últimos años quien trabajó en este sentido mejor junto a su asesora Silvina Martínez. Les doy un par de ejemplos. Stolbizer jamás hizo una denuncia rimbombante, de esas que son solo para los medios. Sus presentaciones siempre dieron algún resultado concreto, más allá incluso a la voluntad de los propios fiscales o los propios jueces. Fue aceptada más de una vez como amiga del tribunal. ¿Cómo se llama en Amicus curiae. Amicus curiae. ¿Y qué significa eso, Nico? Bueno, básicamente que pueden pedir o, digamos, en realidad no pedir, sino influir dentro de la causa. Ayudar al tribunal. Exactamente, ayudar. Bueno. Y ahora está aportando datos muy útiles para avanzar en las causas. Ella, como te decía, junto a su asesora, Silvina Martínez, se la pasan leyendo expedientes y documentos que son difíciles de interpretar, incluso para los expertos en corrupción y lavado de dinero. Ellos, por ejemplo, ellas, Silvina y Margarita y Silvina, ¿sabe qué descubrieron? Que los Sauces S.A. no era solamente el nombre de fantasía del Hotel Boutique de Cristina, sino que era una sociedad anónima. Ellas arrancaron con la denuncia por Otesur. Ellas descubrieron en este laberinto de papeles, sociedades y documentos y balances y documentos falsificados y adulterados, una verdad terrible y sencilla. De nuevo, terrible y sencilla. Que Cristina, Lázaro y Cristóbal fueron cómplices entre un toma y daca que constituye un delito concreto. Olvídate de la cantidad de plata y de las grandes bóvedas. Esto, según Margarita Stolbizer, es delito. Dádivas, soborno, cohecho. Quedan ahora solo dos preguntas por responder. ¿Por qué Cristina lo hizo? ¿Se creía tan impune que suponía que nunca la iban a acusar o no la iban a denunciar? Y la otra, es la gran pregunta, ¿qué van a hacer el fiscal Rívolo y el juez Bonadío con la ampliación de la denuncia de Stolbizer? Yo voy a dar una respuesta lógica que forma parte de alguien que analiza cómo se está moviendo el Poder Judicial. Si yo miro cómo se está moviendo Bonadío, quien fue apartado del expediente Otesur, yo creo que va a ir para adelante. E incluso, yo sé que Bonadío, con la causa Otesur en la mano, dijo, esto, con los elementos que tengo, ya prueba una maniobra de lavado de dinero, e incluso de ignorancia, porque el lavado de dinero es el primer delito del Código Penal que aprenden todos los estudiantes. Por todo eso me parece que contra la perspectiva de mucha gente que opina lo contrario, la expresidenta está muy complicada. Y que no habrá Dios que la pueda proteger si la justicia sigue avanzando en tiempo y forma. Después está la política, la economía, y habrá que discutirlo. Yo antes de sentarme con esta mesa de lujo, te voy a invitar a que veas el informe. La denuncia de Margarita es muy seria y tiene como eje principal el tema de una ruta a la que ella le llama la ruta más cara del mundo. Yo te pido que, además de mirar el informe, te detengas a ver las fotos de esa ruta, que terminó costando 2.300 millones de pesos y que ni siquiera se completó en un 27-28%. Ni un minuto te pierdas, te lo recomiendo. 500 obras terminadas, 526 obras en ejecución, 2.677 kilómetros de autovías y autopistas, 5.486 kilómetros de nuevas rutas con pavimento, el 91% de la red vial nacional con pavimento. Esto no fue magia, no fue magia. Esta es la Ruta Provincial 47 de Santa Cruz. Une la ciudad de Puerto Deseado con la Ruta Nacional número 3. Son 200 kilómetros. Dos empresas de Lázaro Báez ganaron la licitación para construirla y asfaltarla. El Estado Nacional del gobierno de Cristina Fernández la terminó cotizando en casi 2.400 millones de pesos, entre 7 y 10 veces más del valor promedio de mercado. Báez ya cobró por adelantado 632 millones de pesos, pero los avances de obra no llegaron ni al 28%. Se trata de la ruta más cara del mundo. Lo que se determina es que el 80% de la obra pública
en la provincia de Santa Cruz fue otorgado a Lázaro Báez. Y en la medida en que crece el patrimonio de Lázaro Báez, él transfiere millones de pesos disfrazados de alquiler de inmuebles a la familia Kirchner y crece el patrimonio de los Kirchner. Con fotos como esta y abundante documentación, la diputada Margarita Stolbizer presentó el viernes, a última hora ante el juez Bonadío, una ampliación de denuncia en el marco de la causa Los Sauces, Sociedad Anónima. Stolbizer ya había denunciado a la expresidente en este juicio por los delitos de falsificación de documento y enriquecimiento ilícito. El fiscal Carlos Rívolo la imputó junto a su hijo Máximo Kirchner y de inmediato dispuso el secreto de sumario. Cuando uno mira en el listado de las licitaciones de las obras públicas, concretamente de las rutas en la provincia de Santa Cruz, aparecen las mismas empresas como beneficiadas. No es un cotejo muy difícil de hacer, es muy sencillo. Canqui Costilla recibe licitaciones por sumas millonarias, cobra con sobreprecios y Canqui Costilla le paga sumas millonarias a la familia Kirchner en concepto de alquileres. Lo que nosotros planteamos es que había un acuerdo que existía entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner a los fines de que ella daba protección, daba falta de control por parte de los organismos que tendrían que controlarlo y el otorgamiento de obras públicas a cambio de recibir por parte de Lázaro y sus empresas una suma de dinero todos los meses en la cual trataba de blanquear o de aparentar como pago de alquiler de inmuebles a través de la empresa Los Sauces. Pero ahora, la diputada acusa directamente a Cristina Kirchner de recibir coimas por parte de Lázaro Báez a cambio de la adjudicación de obra pública sin control del Estado y a precios exorbitantes, usando como pantalla el cobro de alquileres que el rey de la obra pública le pagaba con rigurosa puntualidad. Nos parece que es necesario también que el juez investigue el delito de cohecho, más conocido como el soborno. Está tan claro que lo que hay es esa devolución de favores, ese retorno que se le hace en sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces, y eso es lo que establece el Código Penal como el delito de cohecho, que es la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se otorga a una persona. Por un lado le otorgaban obra pública millonaria, con sobreprecio, como mostramos este caso, con rutas que no se hicieron, con pagos que no tenían ningún correlato en servicios efectivos, y en el mismo momento, en el mismo periodo, Cristina recibía a través de su empresa Los Sauces sumas millonarias de dinero por alquiler de inmuebles en zonas donde Lázaro y sus empresas ya tenía inmuebles, entonces no tenía ningún sentido que se las alquilaran. La ruta más cara del mundo es solo una de las 51 obras que el gobierno anterior entregó a Lázaro Báez, de las cuales se completaron menos de la mitad, 24. 37 de esas 51 obras fueron otorgadas bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Y en todas ellas hubo irregularidades, como duplicación de los plazos establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación. De 50 o 51 obras que se le adjudicaron a Lázaro Báez, se han terminado menos de la mitad. Hay que tener en cuenta los sobreprecios por los cuales se le han adjudicado esas obras. O sea, lo que cualquier otro, a otro se le pagaba 1 millón de pesos el kilómetro, a Lázaro Báez se le pagaba 6 millones de pesos el kilómetro. La obra de la Ruta 47 se licitó con carácter de urgente en el año 2011, pero recién comenzó a construirse en 2013. Las empresas favorecidas fueron Canqui Costilla y Austral Construcciones, casualmente accionista de la primera. Canqui Costilla solo realizó el 28% de la obra y el Estado le pagó 367 millones de pesos. Austral Construcciones solo avanzó el 25% de su tramo adjudicado y ya cobró 265 millones de pesos. Según la revista El Constructor, el valor de referencia para 1 kilómetro de ruta construido para 2011 era de 1 millón de pesos. En ese mismo año se le pagó a las empresas de Báez a razón de 6 millones de pesos por kilómetro. En 2014 las cifras fueron más escandalosas. El precio de referencia por kilómetro superaba el 1.700.000.
pero a Lázaro le pagaron casi 13 millones de pesos. Cristina Fernández le otorga una obra para hacer una pavimentación de una ruta a una de las empresas de Lázaro Báez, que es Can y Costilla. Esa empresa cobra con sobreprecio sumas millonarias por hacer una obra, las cobran por adelantado y ni siquiera las terminan, pero la misma empresa, Can y Costilla, le alquila a la familia Kirchner inmuebles de su propiedad y le paga sumas millonarias en inmuebles que por supuesto ni siquiera se sabe si alguna vez si efectivamente los ocuparon o no los ocuparon, ¿no? Mirá las fotos de la ruta más cara del mundo, la ruta provincial 47 de Santa Cruz. ¿Hace falta que te digamos algo más? Así comienza el desafío Simón. Desafío superado. Bueno, lo primero que te pido, Alfredo, muéstrame el libro ese, tu último libro, Juicio y Castigo. O sea que, bueno, acá dice la mega corrupción del Estado, no hay ninguna duda. Esto, ¿Qué te pasa Luis, cuando ves esto? confirma absolutamente todo lo que hemos conversado tantas veces y todo lo que se ha investigado, que Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner generaron el gobierno más corrupto de la historia democrática argentina. Más El corrupto que el gobierno de- más corrupto, no hay ninguna duda, en el monto que se robaron, en el monto que permitieron robar, en los mecanismos novedosos que utilizaron. Todos los gobiernos han tenido niveles de corrupción. Nunca un gobierno ha robado con esta magnitud y con esta metodología, que en muchos casos, como bien decía el informe y como bien decía vos en la editorial, se repite. Son modus operandi que se repiten no solamente en el caso de Otesur y en el caso de los Sauces, en todos los planos de la obra pública que han llevado adelante, no solo en estos 12 años de gobierno nacional, sino también cuando eran gobierno en la provincia de Santa Cruz, todo el tiempo. Cristina da orden, monitorea quién recibe la obra pública, Julio Devido, que es el encargado con José López de dar el dinero, el anticipo que le dan el dinero antes de que la obra se ponga en marcha es el retorno y es la coima, luego la obra en muchos casos no se termina de realizar, se revaloriza y es más caro, toda la misma metodología, y luego de qué manera vuelve, de qué manera el retorno. Uno de los mecanismos ha sido esto de los alquileres de departamentos de propiedades que no necesitaba nadie, el otro el de las habitaciones alquiladas que nunca se llevaron adelante. En el Alto Calafate. En el Alto Calafate, por ejemplo, el mecanismo es exactamente el mismo. Lo novedoso es que han enriquecido empresarios, hostigando a empresas privadas que más o menos se las rebuscaban en esto, y ellos toman la decisión de enriquecer empresarios, como el caso de Lázaro Báez, que a esta altura no hay duda que ha sido un empleado de los Kirchner, ni siquiera un testaferro, ha sido un empleado de la familia Kirchner. Yo enseguida le voy a preguntar a Nico, que tiene mucha información y mucho detalle de cómo trabaja la justicia sobre los allanamientos de Bonadío, ¿no? Porque esto también, desde el punto de vista simbólico, le tiraron la puerta a Cristina y se metieron en su departamento. Pero antes, Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. ¿Repasamos algunas de las fotos de la ruta? Porque yo les confieso esto, denme un segundito. Cuando nos enviaron la información, primero hablan de la ruta y después nos mostraron la foto, pero yo decía, ahí no hay ruta. Eso, por ejemplo, eso no es ruta, es ripio. Para nada, ripio, completamente. Es una foto, son fotos estas que nos llegaron del año 2014, agosto de 2014. Fíjate, acá tendría que haber ruta, completamente construida, por lo que decía el informe. A ver, ahí que estamos viendo. Ahí estamos viendo como una especie de montañita. Exactamente aquí. Y donde estás vos paradito estaría Acá, parte de la ruta. Exactamente. Pero disculpa mi ignorancia, ¿eso asfalto no es? Para nada, es ripio, camino de ripio. Vendría a ser la base de donde después van a ir las capas de asfalto. A ver, sigamos pasando alguna de las fotos. Acá lo mismo, Pero eso, a ver, fíjate acá, en este lado. Es claro, con exactamente lo mismo. razón, Margarita Stolbizer dice que la ruta más cara del mundo, adjudicada y indexado los precios hasta 2.300 millones de pesos. Es la ruta por kilómetro cuadrado más cara del mundo. Sin duda. Pero además no hay ruta. No hay nada. A ver, déjame pasar. Fíjate acá, acá tendría que haber un puente, obviamente, si hubiese sido construido, no está ese puente. Esto es terrible, esta imagen es impresionante. ¿Por qué, Javier? Y mirá lo largo que es esta imagen, tendría que estar la ruta, esta tendría que ser la banquina, y no hay absolutamente nada, no hay A ver, nada datos. construido. La ruta fue adjudicada
Esta licitación, Nico, y a todos, Alfredo, fue adjudicada en 2011. ¿Saben qué decía la licitación? Hágase la ruta en carácter de urgente. ¿Saben cuándo empezaron a trabajar? 1 año y medio después. Pero entre en que dijeron hágase la ruta en carácter urgente y entre que empezaron a trabajar, subió el precio de la obra 7 veces el kilómetro cuadrado. O sea, con todo el respeto del mundo, es un choreo a mano armada, es un asalto a mano armada. ¿Y eso qué es, pastito? Es pasto, claro, matas de pasto de la estepa patagónica, particularmente santacruceña. Y como vos decías y decía en el informe, en el 2011, más ripio. En el 2011 el kilómetro era de 1 millón de pesos, 1.018.000, y a ellos le dieron 7 millones. Pero un segundito, ¿te acordás, Alfredo, cuando nosotros hablábamos y decíamos que el colmo en la Argentina, lo decían los medios internacionales, el colmo en la Argentina es que se pagan coimas por obra que no se hacen? Por eso fue un trabajo muy importante que hizo en su momento Poder Ciudadano, porque la coima en algunos lugares de Europa, el retorno, el 10%, existe. el 15%, existe en todos lados, hasta es aceptado y se le llama como el aceite que mueve la rueda de la producción. En lugar de ponerte abajo tu expediente, te lo pongo arriba y eso más o menos hace funcionar. Lo destacado terriblemente y lo doloroso para la Argentina, que las coimas eran del 200, del 300% y que encima las obras no se realizaban. Porque esto no tiene ni siquiera la vergüenza de terminar las obras para que por lo menos se cierre el caso, no. Es un poco lo que vos decías, Luis, ¿no? Primero hay una concepción política de decir, nos venimos a quedar para toda la vida, ¿no es cierto? El concepto original. Y podemos del hacer cualquier 4x4, cosa que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar o lo cuenta. Vamos a tapar. Hemos tenido impunidad, vamos a colonizar la justicia para que no nos investiguen, vamos a colonizar y hostigar al periodismo independiente para que no nos investiguen y nos quedamos a vivir. Le falló porque murió Néstor Kirchner. La verdad que le falló porque murió Néstor Kirchner, si no yo no sé si todavía no estaríamos en medio de un gobierno chavista absolutamente enriquecido y con cero posibilidad de investigación. No, bueno, y empobreciendo a la gente y con más pobreza. Terminemos con la foto, por favor, Javier. A ver si vemos alguno más. Bueno, esto también es elocuente. El piso es tosquilla, es tierra con tosquilla, es... lo que se hace Esto es es la agosto base... de 2014, ¿no? Y Exacto. forma parte de la ampliación de denuncia que hicieron Silvina Martínez y Margarita Stolbizer, que entró el viernes a última hora a Comodoro Pi al juzgado de Claudio Bonadío. Fíjate, acá exactamente Acá hay lo mismo. asfalto. Acá hay una carpeta, una leve carpeta asfáltica. No tendría que ser, en realidad tendría que ser mucho mejor, pero no hay nada. Obviamente... no está ni marcado ni nada por el estilo. Si esto estuviese bien, la ruta ya tendría que estar delimitada, marcada en la mitad, las banquinas marcadas. No hay absolutamente nada. Bueno, esto interconecta a pueblos. Esto es lo que necesita la Argentina, pero de verdad. Nicolás Pizzi, hay que allanar los departamentos de una expresidenta, ¿no? Tiene peso político eso. ¿Qué hizo Bonadío? A ver, en realidad allanó 2 administraciones. 2 consorcios. Sí, exactamente, administraciones o consorcios. En el caso de Madero Center, básicamente la administración de los 3 departamentos que tienen los sauces en ese edificio. Y también allanó una administración que maneja el departamento donde vive Florencia Kirchner en el barrio de Constitución. Como vos decías, Luis, se llevó documentación, o lo que buscaban por lo menos era documentación de los pagos de expensas, algo similar a lo que pasó con el fiscal Rívolo en el caso de Amado Vudú. ¿Se acuerdan los allanamientos sí, en que ese estaban momento? viendo de quién era el cable, ¿no? Parece como una prueba importante. A mí me parece, Luis, en el caso de los sauces, lo más importante es que estamos hablando de una causa sencilla para probar. Claro. Hasta ahora, en todas las causas de corrupción que involucran a la presidenta, estábamos pensando en una mega causa. Bueno, tenemos el caso de Otesur, absolutamente parada después de los allanamientos. No, y además todo el mundo parece que está buscando el tesoro de los 35.000 millones de dólares en el planeta Marte. ¿viste? Bueno, Luis, lo interesante, no hay que buscar más el tesoro, ya está el tesoro. El tesoro lo tiene Bonadío en un galpón de la prefectura. Ah, nosotros lo mostramos eso. Exactamente, sí. donde hay Nosotros 300 tenemos algo cajas. de eso, ¿no? Contámelo de las 300 casas. Bueno, hay 300 cajas con documentación apiladas en el piso. De los 30 allanamientos que hicieron el año pasado. Exactamente, en julio del año pasado. Y además hay material tecnológico, hay discos rígidos, pendrives, varios CDs. Ese material está en la caja fuerte, o estaba hasta esta semana, en la caja fuerte del juzgado de Daniel Rafecas,
Eso estuvo desde Dormido. julio del año pasado. Nadie lo vio. Cerrado con llave. Sí, nosotros ahí dimos el anticipo. Y hay un- Mira, es ese material que está en pantalla. ¿Ven? Exacto. De hecho, hicimos un programa con las cajas en el estudio, reproduciendo las cajas en el estudio y hablando de los allanamientos y de la llave que la tenía Rafecas y no se la daba a nadie. Y ahora esa llave y esos documentos los tiene Ercolini. Los tiene Ercolini desde ¿Y el qué jueves. significa eso? Bueno, que tiene el manejo de la documentación. De hecho, Luis, te anticipo, el juez Ercolini este viernes acaba de ordenar una pericia de todo ese material que está parado desde julio en un galpón de la prefectura. Pero insisto con el tema del material tecnológico, porque hay cosas mucho más valiosas. Y ese material, por ejemplo, hay un pendrive que se retiró documentación de 4 computadoras que tenía el contador Víctor Manzanares. Contador de la familia Kirchner, ¿no? Exactamente. No, y además la importancia que en el estudio, en el domicilio del estudio Manzanares, o casualidad, es el domicilio trucho de la empresa de la Sauce. Consorcio de Tesur, que es Alcorta no sé cuánto Alcorta de Río 76. Gallegos. Alcorta 76, exacto. Primero la Policía Metropolitana fue a ese lugar en julio del año pasado. Los atendió un socio de Manzanares y les dijo, acá no está lo que están buscando, vayan a otra dirección. Cuando fueron a esa dirección, encontraron a Manzanares y se llevaron el contenido de 4 computadoras. Insisto, desde julio del año pasado, nadie miró qué hay en esas 4 computadoras. Bueno,